Le damos la bienvenida acá al programa, al estudio, en vivo a todo color, como se dice. Está el expreso político cubano Ángel de Fana. Ángel fue uno de los que recibió, como mencionaba anteriormente, durante el fin de semana a Luis Manuel Otero Alcántara, primero en el Aeropuerto Internacional de Miami y después lo acompañó a la Ermita de la Caridad del Cobre. Está con nosotros. Bienvenido, Ángel, un placer. Un placer para mí, muchas gracias. En el programa. Siempre te he apreciado mucho, ¿verdad? Y reconocido tu estupenda labor. Muchísimas gracias, y sabe que esa estimación es mutua. Así que gracias por estar aquí con nosotros. Cuéntanos un poco cómo fue el recibimiento de Luis Manuel. Muy emocionante, muy emocionante. Habíamos en el aeropuerto una cantidad grande, no solamente de prensa, sino también de amigos, de cubanos que llegaban. ¿Qué pasa? ¿Quién llega? Y después se quedaban para recibir a Luis Manuel. Luis Manuel se lo merece. Yo te contaba que yo tuve oportunidad de hablar a veces por teléfono con él. Ahora. Ustedes no se conocían personalmente, pero sí habían tenido contacto telefónico. Contacto telefónico, correcto, porque yo tengo otros presos que atiendo de muchos años, que llevan más de 20 años. Allá en Guanajay. Sí. Sobre todo algunos de cadena perpetua por la salida ilegal de la lancha Baraguá, que te debes recordarte, que están presos todavía. Y a través de ellos, pues tuve contacto con Luis Manuel y le dieron mi teléfono, porque es la forma en que podíamos comunicarnos. Claro. Y en 2 o 3 veces hablamos telefónicamente, y en una de ellas, a última hora, yo le dije, yo te voy a esperar en el aeropuerto. Y fue tremendamente emocionante. Cuando él entra, se desborda la gente, la prensa y todo el mundo se desborda. La policía contuvo aquella cosa. Y después sale, cuando él me vio, porque él sí me conoce por fotos. Claro. Además, yo le he mandado libros. ¿Tú sabes? Sí, le mandaba libros. ¿Qué tipo de libros le enviaba? Bueno, el primero que él vio estaba allí en la prisión. Un libro que hablan de mí, que me hizo un español sobre mi persona, que se llama Ángel de Fana, plantado, no sé cuánto. Y ese él lo leyó. Y después me recuerdo que él me pidió un libro sobre Uber Matos. Que ya está agotado, y a través de uno de los hijos de Rogelio yo conseguí una copia. Yo tengo también la copia mía, naturalmente, pues yo colaboré con Uber en la edición de ese libro y se lo envié también. Y él, recuerdo que después me mandaba un mensaje, decía, cuando salga de la prisión yo voy a ir a la ermita y quiero ir a poner una flor en el monumento de Uber Matos, que no existe tal monumento. Uber está enterrado en Costa Rica, creo. Sí, porque el hijo vive o vivía, no sé, en Costa Rica. Sigue viviendo en San José. Y hay otro que vive aquí, Rogelio. Y las cenizas se llevaron para Costa Rica. Y entonces, bueno, pues estaba yo ahí también. Cuando él me ve, él se da cuenta quién soy yo, porque ya te digo, nunca nos habíamos visto. Yo sí también lo conozco de los documentales y todas estas cosas del Movimiento San Isidro. Y entonces me dio un abrazo tremendamente emocionante, de verdad. Me dio un abrazo fuerte así. Y en 2 oportunidades todavía en el aeropuerto, otra vez más adelante, porque me lograron sacar con los... Habían dos miembros de la embajada, venían con él, una mujer y un hombre. Y entonces la policía me introdujo a Anameli, que ya la conoce. Que es profesora y es amiga personal. Y es amiga mía también, ¿no? Y era el contacto mío a través de ella, Luis Manuel. A veces, ¿por qué? Porque, te explico esto, hago un paréntesis. O sea, yo como plantado, como la organización plantado, todavía sigo ayudando a los familiares de algunos presos, enviándoles medicinas y alimentos. Una labor que no termina. Correcto, que no ha terminado. Y entonces ellos, a través de los presos que yo atiendo en Guanajay, se enteran de eso y entonces a través de mí enviaban cosas a Luis Manuel. Y entonces Anameli pues me condujo, salí en el grupito custodiado, ¿no?, por la policía. Después yo vine solo, fui directamente para la ermita. Y también allí pues pudimos abrazarnos otra vez y intercambié un poco. Cuando él va a empezar a hacer el discurso, después que hizo la performance de la Virgen. Hizo una ofrenda también. Una ofrenda. Entonces él se me acerca. Yo estoy un poquitico pegado y está Yotuel al lado mío. Y entonces yo le digo, hazle una oración por los que se quedaron presos. Pero él no entendía cómo tú sabes. Y entonces Yotuel le dice, un Padre Nuestro. Pero está el cura al lado, el cura dice, no, yo me ocupo de eso. Pero quedó bonito, muy emocionante, de verdad que sí. Y me gustó lo que dijo. Cuéntanos un poco, resúmanos un poco. Sí, me gustó lo que dijo.
por ejemplo, alguna gente, sobre todo la atención, agradeció mucho al exilio histórico, lo repitió varias veces, que por su libertad y por la de otros presos. O sea que gracias a ustedes, lo dijo en distintas formas, pero lo repitió varias veces. Entonces, cuando le hablaban de la libertad de Michael Osorbo, que él espera que lo suelten también, y de otros, él dijo, pero lo que hace falta es la libertad. Cuando haya libertad, ya no habrá presos políticos, ni habrá madres que sufran. Dijo, palabras bonitas, me parece que está... Ángel, lo estoy escuchando y me llama mucho la atención porque es como el encuentro de dos generaciones, claro, totalmente distintas, todos con un fin común, que es correcto, la libertad de Cuba, pero ustedes que comenzaron con esta lucha mucho antes y ahora un grupo más jóvenes. Además, en el caso de Luis Manuel, es un artista, ¿seguro? Viene de un mundo tal vez diferente, ¿no? A fin de cuentas, repito, lo que quieren todos es la libertad. Y en el caso además de Luis Manuel, desde mi punto de vista, él desmonta a nivel internacional ese discurso del régimen de La Habana, ¿no? Porque estamos hablando de un intelectual, estamos hablando de un idealista. Yo no lo conozco, pero es la impresión que tengo de él, ¿no? De un idealista, un hombre con cultura, que es escultor, o sea, que viene de un mundo diferente y ofrece un poco un discurso totalmente opuesto a ese que el régimen ha tratado de vender internacionalmente, lo cual me parece muy, muy importante y qué bien esa fusión de generaciones y de ideas con un fin común. Por eso el régimen lo saca de Cuba. Claro, claro. Porque no lo quiere en la calle, porque el régimen tiene miedo de ese tipo de personas dentro. Yo también fui expulsado de Cuba, pero fueron otras condiciones y otros también. ¿Qué año sale usted? En el 83. 83. Después de 20 años que cumplí la condena y me dejaron 7 meses más. Pero los recondenados de aquella época nos soltaron con la condición de que teníamos que salir del país. Igual. Y después otro, Eusebio Peñalver, que ya murió. Sí, es prisión o exilio. O destierro. O destierro. A Peñalver no dejaron ni ver a la familia, lo sacaron de la prisión para el avión. Y así ha habido otros casos. Pero en el caso de esto, que es muy interesante lo que tú estás diciendo, lo que representa Luis Manuel y otros del Movimiento San Isidro y de otros grupos que no son del Movimiento San Isidro. Y es... mira, la mayor parte de la gente que se mueve en San Isidro y en La Habana Vieja y en Centro, esa gente no recibe remesa. Claro. Esa gente no recibe remesa. Y son los que más salen a protestar con Caldero. Tú sabes. Porque naturalmente tienen esa motivación, además de pero por esa motivación los va yendo a ir conociendo que la única forma de resolver ese problema es la libertad. Tú sabes. Y cada vez más las protestas no piden solamente luz y piden agua, sino también piden libertad. Y después del 11 de julio cambió grandemente la realidad nacional en cuanto a la protesta contra el régimen. Pues la gente se va dando cuenta de que hace falta libertad. Las comunicaciones que yo recibo de Cuba son bastantes, en toda la isla, por esa larga comunicación con ellos a través de la ayuda de los presos. El 11 de julio fue un antes y un después, internamente y fuera de Cuba también, porque a través de las redes sociales el régimen desnudó sus verdaderos colores y el mundo entero pudo ver la represión, pudo ver cómo actuaban durante muchos años. Y usted esto lo sabe mejor que nadie, el régimen manejó Cuba como una finca privada, hacía lo que querían y nadie se enteraba. Y mucha gente no se quería enterar. Hay un poco de complicidad. Un poco de complicidad. Pero a través de las redes sociales, en este momento no hay quien no pueda ver cómo se reprime a estos jóvenes. Y volviendo al caso del Movimiento San Isidro y otros, como usted mencionaba, yo recuerdo haber visto unas imágenes frente al Ministerio de Cultura. Claro, con aquella manifestación famosa. No, pero además que cuando venían, los reprimían, los insultaban, ellos sacaban un libro con poesía y se ponían a leer poemas. ¿Cómo se responde a eso? Así mismo. Y es el caso de Luis Manuel y de otros, ¿no? El mismo Michael Osorbo. O sea, que son gente que son artistas y que luchan con el arte. Entonces, ¿cómo tú reprimes el arte? Cuando tú reprimes el arte, no solamente estás reprimiendo a ese artista, estás reprimiendo al artista que está en Yugoslavia y que está en París y el que está en Madrid. Y el 11 de julio, como tú decías, dio lugar también el gran éxodo posterior a los éxodos tradicionales cubanos, el Mariel, el Guantánamo, etcétera. Este último éxito, este último éxodo
dio lugar a que hay muchos cubanos por toda Europa, porque ya no venían a Estados Unidos, porque ya no podían llegar más. O sea, se les prohibió llegar a Estados Unidos. Y está regado por el mundo entero. Entonces, tú te das cuenta, si te pones al tanto, de que hay más manifestaciones en Europa que en Miami. Sin duda. Mucho más. Y más importante. Más importante. Y los hay también en América Latina. En América Latina, en cualquier país. Pero además, el otro día conversaba, Ángel, yo con alguien en el programa que decían, es que lo que pedimos y queremos para Cuba no es nada excepcional. Es lo que quieren ellos todos. Es lo que quiere cualquier país, que su pueblo pueda progresar, pueda prosperar, que haya libertad de asociación, elecciones libres, pluripartidistas. ¿Quién no quiere eso? Respeto a los derechos humanos. Y eso es lo que nosotros decimos. Nosotros queremos lo que ustedes tienen. Claro. ¿Ustedes cómo van a rechazar? Claro. ¿Por qué no nos van a apoyar? Que es un discurso que cómo se contesta ese discurso. Seguro. Y como habíamos hablado del movimiento San Isidro y otros más recientes dentro de Cuba han contribuido a esos grupos que están en el exterior están haciendo un trabajo increíble, increíble, que a veces en Miami no nos llega la información, pero increíble el trabajo que están haciendo, que están debilitando de verdad el control que tenía el régimen, porque se ha gastado y se sigue gastando mucho dinero que no lo utilizan para reparar las termoeléctricas, lo usan para eso, y se le está debilitando al régimen. Luis Manuel Otero Alcántara, quiero mencionarlo porque una de las cosas que a mí me simpatizó, yo tengo uno de los colaboradores de Plantados ayudando a los presos y eso. Él estuvo preso cuando siendo muy jovencito y él es de ahí del barrio. Es un individuo que él me dice por teléfono, Angelito, yo era un delincuente. Y yo cuando conocí a esta gente me cambiaron. Claro. Me cambiaron. Y esa es la importancia y es el miedo que le tiene el régimen a Luis Manuel, a Osorbo, a toda esta gente, que son lo que ellos usaban para adelantar su programa. Ángel, cuéntenos un poco, dice que había conversado con Otero Alcántara en varias ocasiones, lo vio ahora aquí. Yo decía, sin conocerlo, pero la impresión que tengo, la percepción que tengo de él es de un buen ser humano, una persona transparente, idealista, franco. Cuando conversaba con él, hasta donde me pueda contar, qué tipo de conversaciones tenían, cómo estaba su estado de ánimo, y la persona que vio aquí es la misma con la que estuvo conversando durante ese tiempo. Sí, la misma. Por ejemplo, yo recuerdo una de las conversaciones era, él tenía una gran seguridad, no sucedió, pero es que iban también a poner en libertad a Michael Osorbo. Por cierto, Michael Osorbo llegó, lo sacaron de Pinar del Río, donde estaba, lo llevaron para Guadalajara, a la misma celda. Cuando él salía, entraba Osorbo. Al otro día llegó Michael Osorbo, tiene el plato y el jarro de... Así, en la misma celda. En la misma celda, tiene el plato después me lo dijeron... La condena injusta, 9 años, por supuesto, pero son 9 años, 9 en la años de él eran 5 en el caso de Otero Alcántara. El otro día yo hablaba con Ramón Saúl Sánchez, y Ramón Saúl Sánchez me dice, no, la libertad tiene que venir de adentro, de los cubanos, apuntalado, como usted decía, por el exilio, la diáspora cubana y el apoyo de los Estados Unidos, seguro, pero quiere venir internamente desde Cuba. ¿Cómo usted ve esto? El otro día le preguntaron también en Fox News, no sé si vio la entrevista al presidente Trump, sobre el tema de Cuba. Dijo, va a haber grandes cambios en los próximos 2 meses. Fue lo que dijo. Hizo una declaración para mí desafortunada, pero eso es mi interpretación. Cuando le preguntaron que si iba a hacer algo similar a lo de Venezuela, y él a veces se enreda en lo que dice. Muchas veces. Y entonces dijo, bueno, no es tan grande como Venezuela, no tiene petróleo, no tiene oro, no tiene no sé qué otra cosa. Pero tiene cubanos. Exacto. Entonces, tiene toda la razón. Pero entonces muchos se cuestionan y dicen, ¿qué quiere decir eso? Entonces, ¿a dónde vamos con toda esta expectativa? Usted... dejando un poco la pasión y lo que quisiéramos que ocurriera, en la realidad, ¿qué posibilidades usted cree que eso sea viable? Yo creo que yo no espero soldados norteamericanos desembarcando en Cuba, no lo veo posible, pero yo sí veo posible, lo veo real, lo veo con mucha posibilidad de que continúen las manifestaciones de protestas en Cuba, que se extiendan y que permanezcan las protestas,
que no sean como el 11 de julio, donde no tenían esa experiencia y fueron a su casa para que después los fueran a coger presos. Yo creo que eso puede dar lugar a una represión grande de los cuerpos más radicales que existen en el régimen cubano. Y entonces sí daría lugar a una intervención militar norteamericana, escogida de la forma que ya ahora lo hacen, para apoyar y para evitar la matanza de eso. Eso puede suceder, pero puede suceder también que esas protestas generalizadas, permanentes, del pueblo cubano, pidiendo además de luz y agua, libertad, pueden dar lugar a un quiebre que yo creo que existe en las Fuerzas Armadas y en algunos cuerpos del gobierno. Eso es fundamental, ¿no? Las Fuerzas Armadas es fundamental. Eso yo creo que es posible. Yo creo que es bastante posible. Pero naturalmente se necesita el apoyo de Estados Unidos. Claro. Se necesita que esté el Nimitz ahí. Se necesita que esté la amenaza. Se necesita que esté Marco Rubio repitiendo que no va a haber. Porque lo que sí nosotros, por lo menos yo y muchos como yo, no queremos, y con todo el respeto de lo que están haciendo en Venezuela, pero nosotros no somos venezolanos ni somos vietnamitas. Entonces no queremos... Ni va a haber una economía como la vietnamita, ni creo que el escenario de Venezuela se puede repetir por muchos motivos. No lo creo. Entonces, nada, seguimos le pidiendo a la administración norteamericana, le seguimos pidiendo a Europa, le seguimos pidiendo a América Latina, que nos apoyen, no nosotros los exiliados, que apoyen a ese pueblo que está sufriendo tremendamente y que quiere libertad y que quiere bienestar y que quiere paz. Ángel, un placer el que haya estado con nosotros muchas aquí gracias, en el programa. Mi respeto siempre. Muchísimas gracias. Igual que yo para ti. Muchísimas gracias.